Señora, por favor, muévase hacia atrás. Esta sección está reservada para pasajeros de primera clase. La voz clara y firme del asistente de vuelo resonó en la cabina mientras los teléfonos se pusieron en acción. Vanessa Bennett levantó la vista de su tableta, su expresión completamente serena, sin delatar ningún indicio de emoción. Llevaba una sencilla sudadera con capucha gris, unos vaqueros descoloridos y llevaba un bolso de cuero ligeramente desgastado. No había nada en ella que sugiriera que era una ejecutiva de alto poder. Para todos los que la observaban, ella era solo otra pasajera a la que le decían que no pertenecía allí. Frente a ella, la azafata Laura Evans tecleaba con impaciencia en su tableta y su tono estaba cargado de dudas. ¿Me escuchaste? Estás en el asiento equivocado. Vanessa levantó tranquilamente su tarjeta de embarque. Asiento 1A, primera clase. Los ojos de Laura se entrecerraron. Debe haber alguna confusión. Déjame ver tu identificación. A su alrededor, decenas de pasajeros levantaron sus teléfonos para grabar. Al instante se creó una cuenta de Instagram llamada Flywatcher. ¿Alguna vez has visto la vida de alguien cambiar por completo en menos de una hora? Las historias de la vida real, especialmente las de los negros, pueden provocar una ola lo suficientemente fuerte como para sacudir todo un sistema. La cabina de pasajeros del primer avión de Atlantic Airways quedó sumida en un silencio sepulcral, ligeramente perfumado con una fragancia de lujo. Vanessa Bennett, la reconocida directora ejecutiva negra de Bennett Enterprises, se había acomodado en el asiento 1A, su lugar habitual cuando viajaba por negocios. Exhaló suavemente y abrió su computadora portátil para prepararse para su discurso inaugural en la Conferencia Internacional en Chicago. Con su sudadera gris, combinada con vaqueros y zapatillas blancas, parecía una viajera discreta, muy alejada de los costosos trajes que adornan las portadas de las revistas de negocios más importantes del mundo. De repente, el clic, clic, clic de los tacones de aguja rompió la calma. Laura Evans, una joven rubia de cabello recogido con pulcritud y rostro claramente definido, se dirigió al asiento de Vanessa, con la mirada recorriendo su cuerpo de la cabeza a los pies con una sospecha manifiesta. Lo siento, pero estás en el asiento equivocado. Esta sección es solo para clientes premium, anunció Laura lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos la oyeran. Vanessa levantó la cabeza, sonrió cortésmente y mantuvo la mirada firme. No estoy en el asiento equivocado. Extendió su teléfono, donde se veía la tarjeta de embarque electrónica, que claramente decía 1A de primera clase. Reservé este billete hace 3 semanas. Los labios de Laura se apretaron en una fina línea. Seguro que hay un error. ¿Me puede mostrar su identificación con foto? Vanessa metió la mano en el bolsillo de su sudadera y le entregó su carnet de conducir. Laura lo examinó detenidamente, con la mirada alternando entre la foto y el rostro de Vanessa, como si buscara alguna señal de engaño. ¿Hay algún problema?, preguntó Vanessa con voz tranquila y mesurada. Laura frunció el ceño, con su escepticismo firme. Probablemente sea solo un fallo del sistema. Es posible que este billete no sea válido. Necesito que cambies a clase económica hasta que lo verifiquemos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una cuchilla, y el ambiente en la cabina se tensó. Los pasajeros susurraban entre sí, las miradas se movían entre Vanessa y Laura. Vanessa sintió la punzada del prejuicio. Sin embargo, mantuvo la compostura. Entiendo que estás haciendo tu trabajo, pero no hay ningún error. Pagué el billete de primera clase en su totalidad. Los labios de Laura se curvaron en una sonrisa condescendiente. Quizás no esté familiarizado con el funcionamiento de las reservas premium. Estos asientos son caros y no son para todos. Debería mudarse ahora para evitar más inconvenientes. La cabina se quedó paralizada tras ese comentario. Algunos pasajeros murmuraron en voz baja. Aunque Vanessa no era ajena a los desafíos complejos, no podía negar el dolor que impregnaban las palabras de Laura. Sosteniendo la mirada de Laura sin pestañear, Vanessa respondió con firmeza.
Le sugiero que revise 2 veces su sistema antes de hacer suposiciones infundadas. Esto no solo me afecta a mí, sino que también afecta a la reputación de la aerolínea. Laura hizo una pausa, su expresión cambió por un momento, luego recuperó su fría compostura. Asintió brevemente y se dio la vuelta, sus tacones resonando en el suelo de la cabina, dejando a Vanessa y a los espectadores sumidos en un murmullo de curiosidad y preocupación. Vanessa suspiró en silencio. Esto era solo el comienzo de lo que prometía ser un vuelo turbulento. Sin embargo, sabía una cosa con certeza. No aceptar en silencio la discriminación. Si no por ella misma, al menos por todos aquellos que podrían carecer de su fuerza y compostura para enfrentarse a tal injusticia. Laura se dio la vuelta y Vanessa se recostó en su asiento, exhalando suavemente como si intentara sacudirse la incomodidad que acababa de sentir. Se enorgullecía de su capacidad para mantener la calma, pero la actitud despectiva y condescendiente del auxiliar la sintió como un insulto personal. La mirada del otro pasajero permaneció fija en ella, una mezcla de curiosidad y duda, como esperando a ver cómo se desarrollaba la situación. Menos de un minuto después, Laura reapareció, retrocediendo con la confianza de alguien dispuesto a ganar cualquier discusión. Se detuvo frente a Vanessa y levantó la barbilla, con tono aún firme. He verificado su billete 2 veces, y aunque el código es correcto, algo sigue pareciendo extraño. Tendré que verificarlo con reservas para asegurarme. Mientras tanto, sería mejor que cambiara a clase turista para no molestar a los pasajeros de primera clase. Vanessa dejó tranquilamente su teléfono y documentos en la mesita frente a ella, sosteniendo la mirada de Laura con una serenidad inquebrantable. Lo siento, pero no puedo aceptar eso. Compré mi boleto correctamente. No tiene ningún problema. Si necesita más tiempo para verificar, con gusto lo espero aquí. La expresión de Laura parpadeó con fastidio y su incomodidad era obvia. En ese momento, una voz cálida pero autoritaria cortó la tensión del asiento contiguo a ellos. Señorita, creo que debería hacer lo que dice el encargado. No hay necesidad de hacer un escándalo. Vanessa se giró y vio al anciano caballero, un tal George Hamilton, un conocido hombre de negocios con cabello plateado perfectamente peinado y un traje impecablemente confeccionado. Sus ojos tranquilos y experimentados delataban un matiz de frío desdén. Lo siento, pero no creo que esté complicando las cosas, respondió Vanessa cortésmente, manteniendo un tono sereno. El señor Hamilton inclinó levemente la cabeza. Su voz era suave pero cargada de subtexto. Lo que quiero decir es que, a veces, conocer tu lugar desde el principio te ahorra problemas innecesarios. Estoy seguro de que lo entiendes. Cada palabra parecía hielo, congelando el aire con su sesgo implícito. Los pasajeros guardaron silencio y la tensión en la primera clase aumentaba cada segundo. Todos comprendieron el prejuicio oculto detrás de la cortesía del señor Hamilton y observaron a Vanessa, esperando su reacción. Vanessa estabilizó su respiración, aunque la ira surgió dentro de ella. Como directora ejecutiva con experiencia en el trato con todo tipo de personas, reconoció que tanto el señor Hamilton como Laura compartían la misma suposición subyacente, que una mujer negra modesta como ella no pertenecía allí. Entiendo muy bien cuál es mi lugar, señor Hamilton. Vanessa dijo suavemente pero con firmeza, con la mirada firme. Estoy aquí porque me lo he ganado. Compré este asiento legalmente y pagué el importe íntegro. Estoy seguro de que estás de acuerdo en que el lugar donde alguien se sienta no debería decidirse por su apariencia o el color de su piel, ¿verdad? Sus palabras claras y decisivas hicieron que el señor Hamilton frunciera el ceño. No esperaba tanta confianza. Algunos otros pasajeros que habían estado observando ahora miraron a Vanessa con renovado respeto, reconociendo que esto era más que una simple confusión de billetes. Sintiendo que las cosas se le escapaban de las manos, Laura intervino apresuradamente, intentando recuperar la autoridad. No creo que sea necesario discutir más. Informaré esto al equipo de operaciones de vuelo para su resolución. Mientras tanto,
Por favor, mantenga la calma y la paciencia. Ella le lanzó a Vanessa una última mirada escéptica antes de apresurarse hacia el área de la tripulación. El clic-clac de sus tacones en el suelo de la cabina sonaba como un redoble de tambor, lo que indicaba que el conflicto estaba lejos de terminar. Vanessa inhaló lentamente, calmando su corazón acelerado. Ella sabía que esto era solo el comienzo de una confrontación mucho más compleja, pero esta vez no cedería ante los prejuicios de nadie, no solo por ella misma, sino por la dignidad y los derechos de cualquiera que pudiera enfrentar la misma injusticia. El fuerte clic de los tacones de Laura se desvaneció detrás de la cortina de la cabina, pero Vanessa permaneció completamente quieta, con los ojos fijos en la pantalla de su computadora portátil mientras luchaba por calmar sus pensamientos después de la confrontación anterior. Por más que lo intentara, podía sentir las miradas de los demás pasajeros sobre ella, curiosas, expectantes, esperando a ver qué sucedería a continuación. Menos de 5 minutos después, se oyeron pasos pesados desde la parte delantera del avión, atrayendo la atención de todos hacia la puerta de la cabina. Un hombre alto con un uniforme de piloto impecable entró en la cabina. Su placa pulida decía, Robert Michei, capitán, y su expresión severa dejaba claro que él era la máxima autoridad en ese vuelo. El capitán Michei se detuvo en el asiento de Vanessa y le dirigió una mirada dura y evaluadora. Sin esperar una explicación, se volvió hacia Laura, que estaba junto a él con una expresión tensa y seria. Señorita Evans, por favor, infórmeme de la situación, dijo con tono frío y autoritario. Laura capta la situación. Capitán Michei, esta pasajera insiste en tener un billete de primera clase válido, pero no he podido verificarlo. Se niega a moverse y está causando un retraso considerable en nuestra salida. El capitán Michei frunció el ceño y miró a Vanessa como si su sencillo atuendo dijera mucho sobre su integridad. Sin pedirle documentos ni hacer más preguntas, inmediatamente lanzó una acusación. Señora, comprende que ocupar deliberadamente una clase superior a la que le corresponde viola la política de la aerolínea. Francamente, no entiendo por qué incomodaría a otros pasajeros y retrasaría nuestro vuelo de esta manera. Vanessa levantó la cabeza, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa ante la brusquedad de sus palabras. Mantuvo la compostura y respondió con cortesía pero con firmeza. Lo siento, pero no ha revisado mi billete ni mi identificación. No tengo intención de cometer fraude ni de mejorar el asiento. Todos mis documentos son legítimos y fueron verificados completamente al facturar. La mirada del capitán Michei se endureció, rebosante de escepticismo y completamente indiferente a escucharla. Llevo años volando. He visto situaciones como esta muchas veces. Siendo sincero, no creo que alguien como usted haya comprado legítimamente este billete de primera clase. Lo mejor que puede hacer ahora es dejar este asiento inmediatamente antes de que me vea obligado a llamar a seguridad. Sus palabras, alguien como usted, hirieron el orgullo de Vanessa como una daga. La primera clase se sumió en un silencio opresivo mientras los pasajeros intercambiaban miradas inquietas, comprendiendo plenamente el prejuicio tras su comentario. Vanessa miró al capitán Michei a los ojos, con la ira latente bajo su apariencia tranquila. Si de verdad le importa la verdad, tómese un minuto para examinar los documentos y el billete que presenté. Le aseguro que todo es legal y correcto. Negarse a verificar y sacar conclusiones precipitadas como esta es inaceptable. Un destello de ira cruzó el rostro del capitán Michei. No estaba acostumbrado a que un pasajero lo desafiara, especialmente una mujer. Ya la había juzgado indigno de ese asiento. Su orgullo herido eclipsó cualquier deseo de escuchar. No debatiré más esto. Este no es lugar para que sigas haciendo una escena y retrasando nuestra salida. Te ordeno que desocupes este asiento inmediatamente. Si te niegas, no dudaré en llamar a seguridad del aeropuerto. Laura, de pie junto a él, dejó que una sutil expresión de triunfo cruzara su rostro. Sintió toda la fuerza de la autoridad del capitán tras ella y creyó que este era el resultado que deseaba.
Algunos pasajeros cercanos que al principio sintieron compasión por Vanessa ahora comenzaron a vacilar en su apoyo. Influenciada por la firme decisión del capitán, Vanessa respiró hondo y se tranquilizó, buscando la mejor manera de sortear este tenso momento sin sacrificar su dignidad. Sabía que su honor personal estaba en juego y el de innumerables personas que se habían enfrentado a prejuicios injustificados similares. Decidida, juró que, pasara lo que pasara, no cedería ante el prejuicio injusto que el capitán Michie y Laura Evans le habían impuesto tan descaradamente. El vuelo y la primera clase se sentían como si hubieran. La tensión se intensificó tras la declaración afirmativa del capitán Michie. Vanessa percibió la duda en los ojos de todos, como si ella fuera la única responsable de este trastorno. Permaneció sentada erguida, sin mostrar signos de rendición, con la mirada firme y orgullosa mientras miraba directamente al capitán Michie. En ese momento, un suave crujido se escuchó en el micrófono del auricular que sostenía Laura, rompiendo el tenso silencio. 2 agentes de seguridad abordarán para inspeccionar de inmediato, anunció Laura secamente, en voz baja, pero lo suficientemente clara como para que toda la cabina la oyera. Vanessa asintió levemente, en silencio, esperando que la presencia de seguridad aclarara la situación y pusiera fin a esta incómoda farsa. Minutos después, pasos rápidos y seguros resonaron desde la puerta de la cabina. Entraron 2 agentes de seguridad uniformados, el más alto, Derek Hayes, de complexión robusta y porte autoritario. A su lado, una colega más baja pero de mirada penetrante, Alicia Pérez. Buenas tardes, capitán Michie, dijo Derek en tono tranquilo y profesional. Nos ha notificado un problema con este pasajero. ¿Podría explicar la situación? Esta pasajera insiste en tener un billete de primera clase válido, pero se niega a moverse, respondió el capitán Michie con frialdad, lanzando una mirada de condena a Vanessa. Estaba causando un retraso inaceptable. Vanessa, aún tranquila y serena, entregó de inmediato su tarjeta de embarque electrónica y su identificación a Derek y Alicia. Por favor, siéntanse libres de verificarlo todo, dijo con claridad, pronunciando cada palabra. Estoy segura de que esto resolverá el asunto. Derek tomó los documentos y comenzó una revisión exhaustiva con su dispositivo portátil mientras Alicia examinaba cada detalle en la pantalla del teléfono de Vanessa. Después de unos minutos, la expresión de Derek se suavizó notablemente. Intercambió una mirada cómplice con Alicia y luego habló con autoridad. Todo está correcto. No hay irregularidades. Sus documentos y boletos son completamente válidos, afirmó, dirigiéndose al capitán Michie y a Laura. Su tono no dejaba lugar a dudas. Algunos pasajeros murmuraron aliviados y sus sospechas se alejaron de Vanessa y se dirigieron hacia la tripulación de vuelo. Sin embargo, Laura Evans se negó obstinadamente a aceptar el veredicto, con los labios apretados en una línea apretada y los ojos entrecerrados por la ira y la obstinación. Sin poder contenerse, soltó, «Esto es ridículo. La gente como ella siempre encuentra formas de manipular el sistema para fingir que pertenecen aquí». Sus palabras resonaron con fuerza en primera clase, provocando miradas de sorpresa de Derek y Alicia. Los pasajeros que estaban a su alrededor se erizaron de indignación ante el arrebato prejuicioso de Laura. Vanessa sintió como si una cuchilla invisible la hubiera atravesado. Ella reconoció claramente el sesgo que había detrás de personas como ella. La frente de Derek se frunció en señal de desaprobación mientras hablaba con firmeza. Señorita Evans, debo pedirle que tenga cuidado con su lenguaje. Hemos verificado los documentos y el billete de este pasajero. No hay pruebas de ninguna irregularidad. El rostro del capitán Michie se tensó, pero no dijo nada más, tal vez dándose cuenta de la gravedad del comentario de Laura. Los pasajeros comenzaron a susurrar entre ellos, lanzando miradas de reproche a Laura. Vanessa levantó la barbilla y miró directamente a Laura, su voz mesurada pero cada palabra resonante. Estoy realmente decepcionado de que un profesional de atención al cliente recurra a una discriminación tan flagrante.
Su parcialidad no solo me ha perjudicado personalmente, sino que también ha manchado la reputación y la dignidad de Atlantic Airways. Por un momento, el rostro de Laura se sonrojó, no de vergüenza, sino de ira y de vergüenza por quedar expuesta delante de todos. Ella abrió la boca para responder, pero dudó. Su confianza y arrogancia iniciales habían desaparecido por completo. El capitán Michey inspeccionó la cabina, aparentemente dándose cuenta de que la situación se estaba saliendo de su control. Se volvió silenciosamente hacia los dos oficiales de seguridad. Si todo está verificado, reconsideraré cómo resolver este asunto. Derek asintió solemnemente. Todo está claro, capitán. Te recomiendo que manejes esto de manera apropiada y justa. Cuando Derek y Alicia salieron, Vanessa captó la mirada de Laura Evans. En ese instante, Vanessa comprendió que ya no se trataba de un conflicto personal. Fue una lucha más grande contra los prejuicios e injusticias que ella y muchos otros han soportado en silencio. Esta vez decidió que no daría marcha atrás ni haría concesiones porque la verdad y la justicia no merecen menos. El momento en que los dos oficiales de seguridad desaparecieron detrás de la puerta de la cabina. La cabina del primer asno aún se sentía cargada de tensión. Vanessa se reclinó suavemente en su asiento, concentrándose en estabilizar su respiración. Su mirada se desvió por el pasillo y se posó en Chloe Turner, una joven que estaba unas filas más allá, cuyo icono de transmisión en vivo brillaba en su teléfono. Chloe miró a Vanessa con profunda simpatía antes de susurrarle a su cámara. Todo el mundo puede verlo. Atlantic Airways acaba de discriminar abiertamente a un pasajero negro sin ningún motivo. Esta mujer presentó documentos válidos, pero siguieron acosándola e incluso la acusaron de fraude basándose únicamente en su apariencia. En cuestión de minutos, la transmisión en vivo de Chloe explotó en Twitter e Instagram. El hashtag discriminación de Atlantic Airways se volvió tendencia instantáneamente, atrayendo miles de interacciones, compartidos y comentarios indignados sobre el comportamiento parcial de la tripulación, especialmente los comentarios de Laura Evans y la postura rígida del capitán Michey. No muy lejos, la doctora Emily Rhodes, una médica muy conocida que había observado toda la escena, se levantó lentamente. Se ajustó las gafas con montura dorada. Su mirada tranquila pero resuelta reflejaba años de lucha por la justicia. Disculpe, capitán Michey. La voz de Emily sonó claramente, captando la atención de todos. Pero debo decir que su manejo de esta situación y la de la señorita Evans es totalmente inaceptable. El capitán Michey frunció el ceño, claramente sorprendido e irritado de que otro pasajero hablara en nombre de Vanessa. Señora, ya dije que seguiremos el procedimiento. No hay necesidad de armar un escándalo. Ese es precisamente el punto. Emily insistió, con un tono firme y lógico. Observé desde el principio que la señorita Bennett presentó documentos perfectamente válidos. Entonces, ¿por qué la tripulación se negó a aceptarlo y siguió presionándola, incluso haciendo suposiciones racialmente discriminatorias? Se giró hacia Laura Evans con voz tranquila pero cortante. Señorita Evans, su comentario anterior fue un grave insulto, y creo que le debe una disculpa a esta pasajera. Espero que comprenda que sus prejuicios personales no tienen cabida en la atención al cliente profesional. Laura se quedó congelada, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la ira. La atención negativa de los demás pasajeros y el desafío directo de Emily habían deshecho por completo su confianza inicial. Siguiendo la transmisión en vivo, Chloe capturó la declaración completa de Emily. Los comentarios llegaron a la velocidad del rayo con comunidades en línea exigiendo que Atlantic Airways emitiera una disculpa pública y asumiera la responsabilidad por sus acciones discriminatorias y poco profesionales. ¿Cómo responderá Atlantic Airways ante esta clara evidencia? No podemos quedarnos callados ante la injusticia, exclamó Chloe por teléfono. El capitán Michey podía sentir que la presión aumentaba a medida que más escaleras decepcionantes y críticas se dirigían hacia él. Por primera vez en su carrera,
Se dio cuenta de que la autoridad que alguna vez ejerció con tanta confianza era impotente ante la verdad y el alcance viral de las redes sociales. Vanessa miró agradecida a Chloe y Emily. Sintió un poco de alivio al saber que su historia ya no sería silenciada porque ahora el mundo entero la estaba mirando y dispuesto a apoyarla. En el momento en que los dos oficiales de seguridad desaparecieron detrás de la puerta de la cabina, la tensión en la primera clase permaneció espesa. Vanessa se reclinó contra su asiento, obligándose a respirar de manera constante. Su mirada se desvió por el pasillo y se posó en Chloe Turner, una joven cuyo icono de transmisión en vivo brillaba en la pantalla de su teléfono. Chloe había estado grabando todo el incidente. Chloe le dirigió a Vanessa una mirada comprensiva antes de susurrarle a su cámara. «¿Has visto esto? ¿Verdad? Atlantic Airways acaba de discriminar abiertamente a un pasajero negro sin ningún motivo válido. Ella les mostró documentos perfectamente válidos, pero ellos siguieron acosándola e incluso la acusaron de fraude solo por su apariencia». En cuestión de minutos, la transmisión en vivo de Chloe se volvió viral en Twitter e Instagram. El hashtag número de signo de discriminación de Atlantic Airways explotó, provocando miles de acciones, comentarios y expresiones de indignación por el trato parcial de la tripulación, especialmente los comentarios de Laura Evans y la actitud rígida del capitán Michey. Unas filas más allá, se puso de pie la doctora Emily Rhodes, la respetada médica que había presenciado todo. Se ajustó las gafas con montura dorada y su tranquila autoridad irradiaba mientras se preparaba para hablar. «Disculpe, capitán Michey, señorita Evans». La voz de Emily resonó claramente, atrayendo la atención de todos. «Debo decir que su manejo de esta situación es completamente inaceptable». El capitán Michey frunció el ceño, sorprendido y molesto de que otro pasajero lo desafiara. «Señora, ya le he explicado que seguiremos el protocolo. No hay necesidad de escalar esto. Ese es exactamente el problema». Emily insistió con tono firme. «Lo observé desde el principio. La señorita Bennett presentó documentación válida. Entonces, ¿por qué su tripulación se negó a aceptar ese hecho y continuó presionándola, incluso haciendo suposiciones con prejuicios raciales?» Se volvió hacia Brenda Cooper, la supervisora de la aerolínea que acababa de entrar. Su voz tranquila pero incisiva. «Señorita Cooper, le debe una disculpa a este pasajero. Los prejuicios personales de su tripulación no tienen cabida en el servicio al cliente profesional». Brenda Cooper, que había entrado momentos antes, era una mujer alta, segura de sí misma y de mediana edad, vestida con un uniforme azul marino oscuro. Ella había observado la escena con una mirada gélida antes de dirigirse a la tripulación en lugar de a los pasajeros. Ahora miró directamente a Vanessa. «Capitán Michey, señorita Evans, pónganme al día de lo que está sucediendo de inmediato», exigió Brenda, con tono severo y claramente del lado de la tripulación. Laura Evans se acercó apresuradamente, con la voz teñida de indignación. «Señorita Cooper, esta pasajera se niega a cooperar, a pesar de que seguridad confirmó sus documentos. Creo que está causando problemas a propósito y retrasando nuestro vuelo». Brenda asintió, volviendo la mirada a Vanessa sin un rastro de empatía. «Vayamos al grano, señorita Bennett. Le ordeno que cambie a clase turista o a un avión D para que podamos salir a tiempo». Una oleada de ira recorrió a Vanessa, pero mantuvo un tono cortés y firme. «Señorita Cooper, lo repito, mi billete y mi documento de identidad han sido verificados como totalmente legítimos. No entiendo por qué hace esta exigencia tan irrazonable». Brenda la miró como si estuviera frente a una niña testaruda, con un tono ligeramente suavizado, pero aún impregnado de autoridad. «El problema no son solo sus documentos. Su negativa a obedecer molesta a los demás pasajeros. Si de verdad le importa la comodidad de todos en este vuelo, hará lo que le pedimos». Vanessa respiró hondo, decidida. «El verdadero problema aquí es la clara discriminación de su tripulación y de usted, señorita Cooper.
¿Por qué una pasajera con la documentación completa debe soportar esta coerción infundada? Los pasajeros a su alrededor asintieron, mostrando su simpatía hacia Vanessa. La doctora Rodés permaneció junto a Vanessa, apoyándola, con la mirada fija en Brenda, como si recalcara el punto de Vanessa. Pero Brenda parecía impasible ante la reacción de la multitud. Reiteró su postura fría e inflexible. Lamento que se sienta así. Como gerente supervisora, tengo la autoridad para abordar cualquier asunto que afecte la seguridad y el horario de este vuelo. Su comportamiento poco cooperativo está causando una interrupción importante. Debe elegir ahora. Desde el otro lado del pasillo, la transmisión en vivo de Chloe seguía inundando las redes sociales. Los espectadores estallaron en indignación, exigiendo a Atlantic Airways que explicara públicamente su situación y se disculpara. El símbolo del número almohadilla en la discriminación de Atlantic Airways se convirtió en tendencia, ejerciendo una enorme presión sobre la reputación de la aerolínea. La voz de Vanessa se mantuvo tranquila pero firme. Seamos claras. No he hecho nada malo. Si continúan obligándome, esto constituye una discriminación grave y emprenderé acciones legales. Ante la mención de un recurso legal, la expresión de Brenda se tornó incómoda, pero rápidamente recuperó su férrea determinación. Tiene todo el derecho a hacerlo, pero para evitar más retrasos, mi exigencia sigue en pie. Pase a clase turista o abandone el avión. Doctora. Emily Rodés intervino de inmediato, con un tono más cortante que nunca. Señorita Cooper, está cometiendo un grave error al manejar esto de forma tan unilateral. Como supervisora senior, su deber es verificar los hechos con imparcialidad, no ponerse automáticamente del lado de su tripulación. Algunos pasajeros cercanos aplaudieron suavemente, con un apoyo palpable a las palabras de Emily. El ambiente se enrareció aún más cuando la atención de la cabina pasó de Vanessa a las autoridades de la aerolínea, con las escaleras llenas de reproche. Brenda apretó la mandíbula. Se dio cuenta de que estaba acorralada, pero se negó a ceder. Mi decisión es definitiva. Si la señorita Bennett no cumple, haré que seguridad la escolte fuera del avión. Vanessa exhaló lentamente, comprendiendo que este impasse había llegado a un punto sin retorno. Sabía que su siguiente paso no solo la afectaría a ella, sino que enviaría un poderoso mensaje a todos los que habían enfrentado o enfrentarían una injusticia tan flagrante. Pase lo que pase, estaba decidida a no ceder ante la flagrante discriminación que Brenda Cooper y la tripulación de vuelo le habían impuesto con tanta agresividad. En el momento en que la postura inquebrantable de Brenda Cooper terminó, la cabina de primera clase pareció congelarse por completo. Vanessa sintió la flagrante injusticia que se le imponía. Pero también sabía que no era momento para más discusiones. Era hora de acabar con esta absurda farsa de una vez por todas. Metió la mano lentamente en la pequeña bolsa que tenía en el asiento de al lado. Cada movimiento era deliberado y sereno, atrayendo la atención de todos los pasajeros, como si presentieran que algo crucial estaba a punto de suceder. De la bolsa, Vanessa sacó una pequeña y elegante tarjeta de visita, con su logotipo dorado grabado con nitidez en cartulina premium. Esperaba no tener que hacer esto, pero parece que no me ha dejado otra opción, dijo Vanessa en voz baja, con un tono sereno, pero con una fuerza que acababa de revelar. Le entregó la tarjeta a Brenda con la mirada fija. Brenda bajó la mirada y su confianza se desvaneció a medida que la confusión y el asombro inundaron sus rasgos. Sus labios temblaron al leer la inscripción. Vanessa Bennett, directora ejecutiva de Bennett Enterprises. Vanessa se levantó de su asiento y miró a toda la cabina. Su voz sonaba con más seguridad y claridad que nunca. Soy Vanessa Bennett, directora ejecutiva de Bennett Enterprises. Actualmente poseemos el 23% de Atlantic Airways, la misma aerolínea con la que usted vuela hoy. Sus palabras golpearon la cabina como un trueno. Los pasajeros que habían dudado de ella momentos antes ahora la miraban con atónita admiración y justificada indignación. Laura Evans, que había sido tan inflexible,
se quedó congelada. Su rostro perdió el color a medida que la falsa apariencia de autoridad que había adoptado desapareció por completo. El pánico y el miedo reemplazaron su arrogancia anterior. El capitán Robert Mitchell quedó igualmente sorprendido. Sus ojos se abrieron de par en par. No podía creer que la modesta mujer a la que había acusado fuera en realidad una de las mayores accionistas de la aerolínea. La tensión en la cabina se disparó, pero ahora el equilibrio de poder se había invertido. Nadie se atrevió a cuestionar la legitimidad del reclamo de Vanessa. Brenda Cooper, finalmente recuperando el sentido, tartamudeó una disculpa, con la voz temblorosa por el arrepentimiento. Realmente no tenía idea de quién era usted, señorita Bennett. Lamento mucho este terrible malentendido. Vanessa miró a Brenda a los ojos sin mostrar ningún deseo de venganza. Su voz se mantuvo firme y autoritaria. No se trata de mis antecedentes. Se trata de cómo tratas a tus clientes, independientemente de quienes sean, con respeto y justicia. Su conducta poco profesional y sus prejuicios infundados provocaron que esta situación se saliera de control. Hizo una pausa y luego miró a Laura y al capitán Mitchell. Cada palabra golpeaba como un martillo sus conciencias. Espero que esto sirva como una lección profunda, no solo para esta tripulación, sino para toda la aerolínea. La discriminación basada en la apariencia o cualquier prejuicio es absolutamente inaceptable. Se escucharon suaves aplausos alrededor de la cabina, que rápidamente se convirtieron en un aplauso entusiasta para Vanessa. La transmisión en vivo de Chloe Turner estuvo llena de emoción mientras ella actualizaba a sus espectadores. Increíble, todos. La pasajera que acaban de discriminar es la directora ejecutiva Vanessa Bennett, importante accionista de Atlantic Airways. Esta aerolínea enfrentará serias consecuencias por las acciones de hoy. El capitán Mitchell inclinó la cabeza avergonzado y arrepentido, plenamente consciente del comportamiento irreflexivo que había exhibido. Laura Evans se aferró a su asiento en busca de apoyo. Su orgullo inicial se extinguió por completo. Vanessa regresó a su asiento, alisándose suavemente su sencilla sudadera gris, con expresión serena. Sin embargo, en su interior sintió una oleada de alivio y orgullo. No por revelar su estatus, sino porque tuvo el coraje de hablar, no solo por ella misma, sino por todos los que han sufrido injusticias y prejuicios similares. A partir de ese momento, supo que nadie como Laura, Robert o Brenda se atreverían a juzgar a otro pasajero con tanta crueldad otra vez. En el momento en que terminó la poderosa declaración de Vanessa, la cabina de primera clase cayó en un silencio atónito. Pero ese silencio fue inmediatamente interrumpido por un coro de notificaciones de teléfonos inteligentes. La transmisión en vivo de Chloe Turner explotó en todas las plataformas de redes sociales. El hashtag #Atlantic discriminación en las aerolíneas ya no era solo una palabra clave de tendencia. Se había convertido en una auténtica tormenta mediática, sacudiendo la reputación de esta otrora estimada aerolínea. De regreso en la sede de Atlantic Airways, el rostro de la directora ejecutiva Patricia Vance se puso pálido mientras se desplazaba por los comentarios indignados que inundaban su teléfono. Cada publicación mordaz sobre el comportamiento poco profesional y prejuicioso de la tripulación dolía más profundamente que la anterior. Reconociendo la gravedad de la crisis, Patricia inmediatamente ordenó una reunión de emergencia de la Junta para contener las consecuencias antes de que se salieran aún más de control. Menos de una hora después, los miembros de la Junta Directiva de la aerolínea, figuras poderosas e influyentes, se reunieron en la sala de conferencias del piso superior. La tensión en la sala era palpable. Se trataba de personas acostumbradas a la confianza y al mando, y ahora cargadas de preocupación. Necesitamos claridad y la necesitamos ahora. Patricia abrió la reunión con una voz lo suficientemente grave como para silenciar la sala. La reputación de nuestra aerolínea está seriamente amenazada debido a las acciones irreflexivas de las tripulaciones de vuelo actuales. A su lado, el vicepresidente de la Junta Directiva, Kenneth Marshall, se quitó las gafas y se masajeó el puente de la nariz,
Su estrés era evidente. No solo estamos arriesgando nuestra imagen pública. Vanessa Bennett es una accionista importante y esto podría tener repercusiones financieras y estratégicas devastadoras. Patricia Brown exhalando con frustración. Lo que más me preocupa es la flagrante discriminación que se observa. Es completamente antitético a los valores que hemos trabajado tanto para cultivar y promover. Mientras el tablero absorbía la gravedad de la situación, el teléfono de Patricia vibró. Apareció un nuevo mensaje que ella leyó y releyó en estado de shock. Su tez palideció aún más. Ella se estudió a sí misma. Acabo de recibir un mensaje directo de Vanessa Bennett. Añadió un detalle crucial. Bennett Enterprises no solo posee el 23% de Atlantic Airways, sino que la señorita Bennett financió personalmente 500,000 pesos de nuestra iniciativa de diversidad cultural lanzada a principios de este año. La sala de conferencias estalló en murmullos. Los miembros de la junta intercambiaron miradas atónitas. Incluso el normalmente imperturbable Kenneth pareció desconcertado cuando se volvió hacia Patricia con voz inquieta. Ese programa de diversidad es una de nuestras estrategias fundamentales para mejorar nuestra marca y expandir nuestro mercado. ¿Estamos diciendo que simplemente insultamos a la misma persona que lo financió? Patricia asintió. Sus ojos reflejaban profunda preocupación. Exactamente. Y ahora no solo el público, sino también los medios de comunicación, nuestros inversores y millones de pasajeros confiados exigirán respuestas por este atroz paso en falso. Un gran número de personas llenó la sala cuando la Junta reconoció la crisis que enfrentaban. Sabían que no había margen de error ni de retraso. Era imperativo tomar medidas rápidas y decisivas. Jonathan Reed, uno de los miembros más jóvenes de la Junta, habló con ansiedad. Necesitamos una disculpa oficial de inmediato y los responsables deben rendir cuentas. Patricia, aunque visiblemente tensa, asintió. Estoy de acuerdo. Pero más que eso, debemos demostrar pasos concretos para reconstruir la confianza. Vanessa Bennett no es solo una accionista o donante. Se ha convertido en la voz de todos los pasajeros que alguna vez han sufrido discriminación. Tenemos que responder con acciones genuinas y reflexivas. El silencio se apoderó de la sala de juntas mientras todos comprendían lo que estaba en juego. La reputación de décadas de Atlantic Airways estaba en juego. Si no actuaran de forma adecuada y rápida, las consecuencias podrían ser catastróficas. Finalmente, Patricia se levantó y su mirada recorrió la habitación con una resolución inquebrantable. Hoy celebraremos una conferencia de prensa. Me disculparé personalmente en nombre de Atlantic Airways y describiré las consecuencias específicas para los involucrados. También me comunicaré directamente con Vanessa Bennett para disculparme en persona y discutir la compensación y un plan integral de reforma interna. Uno por uno, los miembros de la junta directiva asintieron en silencio, convencidos de que esta crisis, si bien profundamente dañina, también presentaba una oportunidad. De las cenizas de estas acciones irreflexivas de Laura Evans y el capitán Michei, Atlantic Airways tuvo la oportunidad de eliminar los prejuicios de su cultura y reconstruir sus valores fundamentales con más fuerza que nunca. Apenas horas después de que la noticia se hiciera viral en todos los medios de comunicación, las grandes pantallas del salón del aeropuerto cambiaron a una transmisión especial en vivo. Los pasajeros se giraron inmediatamente para ver cómo Vanessa Bennett aparecía en la pantalla. Su expresión era seria pero serena. Vanessa miró directamente a la cámara. En el otro extremo estaba sentado todo el consejo directivo de Atlantic Airways, reunido en la sala de juntas de la sede central de la compañía. Su tensión era palpable en cada mirada nerviosa y cada gesto sutil. La directora ejecutiva, Patricia Vance, ocupó la silla central. Su confianza habitual fue reemplazada por una tensión e impotencia visibles. Buenas tardes, comenzó Vanessa suavemente pero con firmeza. Espero que todos aquí entiendan por qué esta reunión de emergencia se transmite en vivo. Creo que la transparencia es el primer paso y el más necesario para abordar esta cuestión. Patricia asintió, su voz inusualmente cuidadosa y gentil.
Señorita Bennet, lamentamos profundamente el vergonzoso incidente que ocurrió. Nos comprometemos a resolverlo desde la raíz y garantizar que nada parecido vuelva a suceder nunca más. Vanessa reconoció la disculpa con un leve asentimiento, su mirada aún aguda. Las disculpas son importantes, pero las acciones concretas importan aún más. No estoy aquí para promesas vagas. Quiero asegurarme de que Atlantic Airways implemente cambios claros y específicos de inmediato. Sus ojos recorrieron a los miembros de la Junta. En primer lugar, exijo el despido inmediato de la azafata Laura Evans, quien exhibió una flagrante discriminación racial hacia mí. Al oír su nombre, Laura, que estaba a un lado, se puso pálida, sus manos temblaban mientras inclinaba la cabeza. Los pasajeros que la rodeaban le lanzaron miradas de condena abierta. Vanessa insistió, su voz cada vez más fuerte y resuelta. Del mismo modo, el capitán Robert Mitchell, que no cumplió con su deber básico de verificar los hechos y en cambio me juzgó con claro prejuicio, también debe ser despedido de inmediato. El capitán Mitchell se quedó paralizado, con el rostro pálido y su arrogancia desmoronándose bajo el peso de su demanda. Dirigiéndose a la supervisora de la aerolínea, Brenda Cooper, Vanessa continuó con decisión. En cuanto a la señora Cooper, quien manejó este asunto sin objetividad y se puso del lado de la tripulación. Exijo su degradación y su reentrenamiento obligatorio y concientización sobre la diversidad antes de que pueda reanudar sus funciones. Brenda permaneció inmóvil, aferrándose con más fuerza al borde del podio mientras absorbía las consecuencias de su parcialidad. Patricia Vance, todavía tensa pero decidida a cumplir, respondió, entendemos y llevaremos a cabo cada una de sus demandas de inmediato. Pero Vanessa no había terminado. Ella fijó la cámara con una mirada aún más severa. Dos requisitos más urgentes. En primer lugar, dentro de 72 horas, Atlantic Airways debe implementar capacitación obligatoria sobre diversidad y antidiscriminación para todos los empleados, desde la tripulación de cabina hasta la alta gerencia. Esta formación debe ser exhaustiva y eficaz. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas inquietas y preocupadas, pero nadie se atrevió a plantear esta demanda clara y razonable. Vanessa continuó con un tono firme. En segundo lugar, Atlantic Airways debe establecer un sistema de denuncia independiente para las quejas de discriminación presentadas tanto por el personal como por los pasajeros. Este sistema debe garantizar la plena imparcialidad y transparencia con el objetivo de erradicar cualquier conducta discriminatoria dentro de la aerolínea. Hizo una pausa y luego miró a Patricia a los ojos, con expresión severa pero sincera. Todos sabemos que los acontecimientos de hoy no fueron simplemente un error aislado. Fueron el resultado inevitable de un sistema que ha permitido que los prejuicios persistan sin control durante demasiado tiempo. Patricia Vance inhaló profundamente y luego habló con genuina seriedad. Me comprometo a que implementaremos todas estas medidas de inmediato. Reconocemos plenamente la gravedad de esta crisis y entendemos que solo acciones concretas y decisivas pueden restaurar la confianza que hemos perdido. Vanessa asintió levemente y con decisión. Miles de pasajeros que miran esta transmisión en vivo junto conmigo estarán monitoreando su seguimiento. Espero que estas promesas sean más que palabras vacías y que marquen el comienzo de un cambio genuino que haga de Atlantic Airways un modelo positivo para toda la industria de la aviación. Concluidos sus comentarios, la sala de juntas quedó en un pesado silencio. En el exterior del salón, los pasajeros estallaron en estruendosos aplausos, mostrando su fuerte apoyo y profunda admiración por el coraje y la determinación de Vanessa. Todo el mundo lo entendió. A partir de ese momento, Atlantic Airways ya no podía permitirse el lujo de pasar por alto o excusar ningún acto de discriminación ahora que el mundo estaba observando tan de cerca. En el momento en que finalizó la promesa de la directora ejecutiva Patricia Vance, la sala de juntas de Atlantic Airways cayó en un tenso silencio. En la pantalla de transmisión en vivo, Vanessa permanecía sentada serena, sus agudos ojos estudiando cada expresión de los poderosos ejecutivos que tenía delante.
Ella entendió que este era un momento crucial que decidiría la reputación, el futuro y el valor de la marca de la aerolínea. En la sala de juntas, algunos directores susurraban entre ellos, con el rostro desencajado por la ansiedad. Jonathan Reed, un miembro joven pero muy respetado de la junta directiva, se volvió hacia Patricia con una mirada seria y le preguntó, si aceptamos todas estas demandas de inmediato, ¿no creará eso una agitación interna significativa? Despedir a tantos empleados de alto nivel a la vez seguramente se enfrentará a una oposición considerable. Patricia frunció el ceño y suspiró profundamente. Ella comprendió las posibles consecuencias mejor que nadie, pero su voz se mantuvo firme y racional. No tenemos elección si no cumplimos con estas exigencias. Corremos el riesgo de perder toda la confianza de nuestros clientes y accionistas, y eso hundiría a la aerolínea en una crisis sin precedentes. Harold Thompson, un director senior, habló en un tono mesurado. Pero si implementamos todo demasiado rápido, ¿estaremos preparados? Necesitamos considerar cuidadosamente las consecuencias antes de actuar. En ese momento, Vanessa habló clara y decididamente desde la pantalla, desviando inmediatamente la atención de todos de sus discusiones privadas. Entiendo sus preocupaciones, pero este no es momento para dudas ni para negociaciones. Bennett Enterprises invirtió en Atlantic Airways no solo por ganancias, sino porque creíamos en los valores fundamentales de la aerolínea. Si no se mantienen esos valores, estamos dispuestos a retirar toda nuestra inversión. Sus palabras resonaron como un trueno, golpeando directamente la conciencia de la Junta. Patricia sintió un escalofrío recorrer su columna mientras miraba a su alrededor y vio pánico genuino en los rostros de sus colegas. Detrás de ellos, Laura Evans y el capitán Robert Michey permanecían en silencio escuchando todo. Los ojos de Laura estaban llenos de arrepentimiento y miedo. Ahora comprendió la gravedad de sus acciones irreflexivas. El capitán Michey se quedó quieto, experimentando por primera vez el verdadero peso de su obstinado orgullo y las consecuencias de su fracaso. Patricia finalmente habló, su tono lento y cauteloso. Señorita Bennett, le aseguro que Atlantic Airways implementará seriamente todas las condiciones que usted ha exigido. Sin embargo, ¿podría concedernos un breve plazo para implementar estas medidas de forma más ordenada? Vanessa meneó la cabeza con firmeza y su mirada no vaciló. Lo siento, señorita Vance, pero no podemos permitirnos más retrasos. El momento de actuar es ahora. El público, nuestros clientes y nuestros inversores están siguiendo de cerca cómo la aerolínea maneja esta crisis. Jonathan Reed miró a Patricia con preocupación. No podemos arriesgarnos a una pérdida financiera catastrófica si Bennett Enterprises se retira. Más allá de las finanzas, nuestra reputación quedaría destruida irreparablemente. Patricia asintió, mirando a cada director por turno. Estoy de acuerdo con Jonathan. Ya no podemos arriesgarnos más. Debemos cumplir las demandas de la señorita Bennett de inmediato. Se hizo el silencio en la sala de juntas, y tras una pausa reticente, Harold Thompson exhaló y dijo, si esta es la única manera de evitar una crisis mayor, estoy de acuerdo. Debemos asumir la responsabilidad de los errores de nuestro personal. Uno por uno, los demás directores asintieron en un gesto reticente pero decidido de acuerdo. Finalmente, Patricia volvió a mirar a la cámara y se dirigió a Vanessa con sincera gravedad. Señorita Bennett, la Junta Directiva de Atlantic Airways se compromete formalmente a cumplir de inmediato todas sus condiciones. Despediremos a la azafata Laura Evans y al capitán Robert Michey, degradaremos a la supervisora Brenda Cooper, lanzaremos una capacitación obligatoria sobre diversidad dentro de las 72 horas para todos los empleados y estableceremos un sistema independiente para recibir y manejar quejas por discriminación. Vanessa asintió una vez y su voz se suavizó por primera vez. Aprecio su rápida y sabia decisión. Creo que este será el punto de inflexión para que Atlantic Airways realmente defienda los valores que una vez prometió al público. Al finalizar la videoconferencia, la sala de juntas permaneció en silencio, reflexionando atentamente.
Patricia exhaló pesadamente, reclinándose en su silla, plenamente consciente del peso sobre sus hombros. Las decisiones de hoy definirán profundamente el futuro de la aerolínea. Afuera, los pasajeros que miraban las grandes pantallas del aeropuerto estallaron en aplausos entusiastas. Reconocieron que Vanessa Bennett no solo había defendido sus propios derechos, sino que también había hablado en nombre de millones de pasajeros que han soportado en silencio la discriminación. A partir de ese momento nadie pudo seguir ignorando esta cuestión vital. Momentos después de finalizar la tensa reunión de junta directiva, la sala de juntas de Atlantic Airways quedó sumida en un pesado silencio. Sin embargo, todos entendieron que la decisión que acababan de tomar era inevitable. En cuestión de horas, bajo intensa presión pública y mediática, la directora ejecutiva Patricia Vance se vio obligada a actuar con rapidez y decisión para evitar una crisis financiera y de reputación mucho más profunda. Menos de 24 horas después del incidente, la Oficina de Recursos Humanos de la aerolínea emitió avisos formales de despido a la asistente de vuelo Laura Evans y al capitán Robert Mitchell. Laura se sentó en un silencio atónito, mirando la carta en sus manos temblorosas, con el miedo y la decepción escritos en su rostro. Todo por lo que había trabajado como azafata se había esfumado, arrebatado por su propia irreflexión y prejuicios. En el espejo del vestuario, apenas se reconocía a sí misma, alguien que lo había perdido todo por prejuicios que alguna vez se negó a reconocer. El capitán Mitchell, que durante mucho tiempo se había enorgullecido de sus años de vuelo y de su excelente reputación, sintió una vergüenza y una impotencia abrumadoras por primera vez en su carrera. Mientras se alejaba de la cabina de su último vuelo, se dio cuenta de que nunca volvería a vestir el venerado uniforme de piloto. El precio de su arrogancia y el trato injusto hacia Vanessa Bennett finalmente se había pagado. Mientras tanto, Brenda Cooper fue citada a la oficina de alta dirección donde recibió la notificación oficial de su degradación a un puesto de formación junior. Ella estaba sentada pálida y aturdida, con los ojos abiertos por la incredulidad ante la severidad y la finalidad de la decisión de los líderes. Patricia Vance, sentada frente a ella, habló con tranquila firmeza. Brenda, como gerente, debes permanecer objetiva y justa en todo momento. Debido a que usted falló en ese deber, usted recibirá capacitación especializada en concientización sobre prejuicios y diversidad antes de reanudar cualquier responsabilidad aquí. Brenda inclinó la cabeza, profundamente consciente de su fracaso y vergüenza. Pero también reconoció esto como una oportunidad para enfrentar sus propios errores y cambiar fundamentalmente las actitudes erróneas que había albergado durante mucho tiempo. Más allá de estas acciones individuales, Patricia ordenó de inmediato la implementación de una capacitación obligatoria e integral sobre prevención de prejuicios para todos los empleados de Atlantic Airways. En 72 horas, todo el personal, tripulación de cabina, pilotos, personal de tierra y alta dirección tuvieron que completar cursos sobre diversidad cultural, antidiscriminación y concientización sobre prejuicios. Al mismo tiempo, la aerolínea estableció un sistema de denuncia totalmente independiente para recibir e investigar denuncias de comportamiento discriminatorio tanto de clientes como de empleados. Este fue el paso más crítico para garantizar que un incidente así no volviera a ocurrir. En la sede de Atlantic Airways, la atmósfera estaba llena de urgencia y esperanza de un cambio real. Aunque algunos empleados inicialmente dudaron de la efectividad de los nuevos programas, todos entendieron que la transformación genuina era ahora el único camino a seguir. Para Patricia Vance, estas medidas no fueron simplemente una respuesta a la crisis. Fueron una oportunidad para reafirmar los valores fundamentales que alguna vez hicieron de Atlantic Airways un líder sustentable. En una reunión con todo el personal, enfatizó: recuerden, Atlantic Airways representa más que viajes aéreos premium. Defendemos la ética y el respeto por cada persona. Los cambios que implementamos hoy son requisitos previos para restaurar la confianza y el respeto de nuestros clientes, accionistas y la comunidad en general. Al observar estas acciones rápidas y decisivas, Vanessa Bennett recurrió a las redes sociales.
En una publicación compartida decenas de miles de veces, escribió: "Agradezco las medidas oportunas y transparentes de Atlantic Airways. Esto es solo el comienzo. Lo que importa ahora es mantener este compromiso, no solo en los próximos días o semanas, sino como base duradera de la cultura de las aerolíneas". Sus palabras se difundieron rápidamente, presionando aún más a los líderes al recordarles que el mundo estaba observando. Fuera de las oficinas de Atlantic Airways, tanto los pasajeros como los medios de comunicación expresaron su apoyo incondicional a Vanessa. Reconocieron que su lucha iba más allá de defender sus propios derechos. Despertó un poderoso impulso que obligó a las grandes corporaciones a erradicar de su raíz antiguos prejuicios injustos. En un momento tranquilo de reflexión, Vanessa sintió alivio y orgullo, no porque había ganado, sino porque había demostrado que un individuo, por pequeño que pareciera, podía convertirse en el catalizador de un cambio positivo y profundo en la sociedad. Apenas Atlantic Airways había comenzado a aplicar sus medidas decisivas cuando la historia de Vanessa Bennett trascendió a la propia aerolínea y se convirtió en un poderoso mensaje de igualdad que se extendió por todo Estados Unidos. Millones de usuarios de las redes sociales siguieron compartiendo la noticia de la discriminación contra Atlantic Airways, convirtiendo lo que alguna vez parecía una disputa personal en un amplio y dinámico movimiento social. En poco tiempo, las repercusiones de este incidente alcanzaron a otras importantes empresas de transporte y viajes. Greyhound, el servicio de autobuses interurbanos más grande del país, convocó inmediatamente una reunión de emergencia para revisar sus protocolos de servicio al cliente y anunciar un programa de capacitación antidiscriminación, inspirado directamente en las demandas que Vanessa hizo a Atlantic Airways. En un comunicado oficial a la prensa, el director ejecutivo de Greyhound afirmó: "Nos comprometemos no solo a mejorar nuestro servicio, sino también a garantizar que ninguno de nuestros pasajeros sufra discriminación al viajar con Greyhound". Poco después, Amtrak, la empresa de transporte ferroviario nacional, conocida desde hacía tiempo por su cautelosa actitud ante las reformas internas, se vio obligada a actuar también con rapidez. Los líderes de Amtrak anunciaron el lanzamiento inmediato de un sistema de informes independientes junto con capacitación obligatoria en diversidad cultural para todos los empleados, desde los agentes de boletos hasta los operadores de sus rutas de larga distancia. En las estaciones de todo el país se exhibieron de manera prominente nuevos carteles que decían tolerancia cero a la discriminación, lo que indica un firme compromiso con el público viajero. El efecto dominó pronto llegó a la industria hotelera, donde importantes cadenas como Marriott, Hilton y Hyatt anunciaron revisiones integrales de sus programas de capacitación de empleados y el establecimiento de canales independientes de denuncia de discriminación. Reconocidos por la calidad de su servicio, estos hoteles ahora reconocen bajo la presión pública la responsabilidad social que tienen. En medio de esta ola de reformas corporativas, el gobierno de Estados Unidos intervino para abordar la fuerte reacción del público. En una conferencia de prensa formal en Washington, D.C., el secretario de Transporte anunció una nueva regulación federal denominada Reglas de Atlantic Airways. Estas reglas, que deben su nombre al incidente que desencadenó el movimiento, requieren que todos los proveedores de transporte del país, desde aerolíneas y ferrocarriles hasta autobuses de larga distancia, publiquen procedimientos transparentes para manejar y resolver quejas de discriminación racial. Queremos enviar un mensaje claro. Ningún individuo, independientemente de su raza o posición social, debe sufrir discriminación al utilizar los servicios de transporte en Estados Unidos. El secretario declaró: "Lo ocurrido en Atlantic Airways es una lección dolorosa, pero también una oportunidad crucial para un cambio significativo". Organizaciones de derechos humanos, activistas sociales y líderes empresariales elogiaron las nuevas regulaciones, mientras que las empresas de los sectores del transporte y los viajes comprendieron que debían adaptarse rápidamente o se arriesgaban a convertirse en el próximo blanco de la crítica pública. De regreso en la sede de Atlantic Airways, Patricia Vance observó estos acontecimientos con una mezcla de orgullo y preocupación.
Se dio cuenta de que su aerolínea se había convertido en el centro de un movimiento de reformas sin precedentes y que su responsabilidad ahora era garantizar que los compromisos asumidos fueran más que palabras, sino la base de una cultura corporativa inclusiva y duradera. Mientras tanto, Brenda Cooper, la exsupervisora cuyas acciones ayudaron a desencadenar la crisis, estaba sentada atentamente en un curso de concientización sobre prejuicios. Por primera vez en su carrera, comprendió realmente el impacto de su mentalidad anterior. Aunque ya no ejercía una autoridad ilimitada, Brenda sintió que por fin estaba asumiendo su responsabilidad social. En las redes sociales, las noticias de cambios positivos en grandes corporaciones inspiraron a innumerables personas que anteriormente habían sufrido discriminación pero permanecieron en silencio. Alentados por la valiente postura de Vanessa, encontraron el coraje para compartir sus propias historias, impulsando un movimiento social real y poderoso. Al verlo todo, Vanessa sintió gratitud y orgullo. Ella comprendió que este efecto dominó era mucho más que una respuesta a su propia experiencia. Fue una prueba de que la sociedad podía volverse más vigilante y más decidida frente a injusticias de larga data. Para ella, esa fue la mayor recompensa. Evidencia clara de que un solo individuo armado de determinación y coraje puede impulsar un cambio en toda una sociedad. 2 años después de que la ola de reformas desencadenada por el caso de Vanessa Bennett recorriera el país, su historia volvió a ocupar un lugar central en la Conferencia Nacional sobre Equidad en el Transporte celebrada con gran fanfarria en 2003 en Washington, D.C. Esta vez Vanessa subió al escenario con un papel completamente nuevo. No solo como el poderoso director ejecutivo de Bennett Enterprises, sino como un poderoso símbolo, la voz de millones de viajeros que habían sufrido injusticias. Debajo de ella, en el enorme auditorio, miles de delegados estaban pendientes de cada una de sus palabras. Líderes corporativos, formuladores de políticas y jóvenes activistas apasionados que buscan inspiración para impulsar un cambio real en sus comunidades. Las suaves luces del escenario iluminaron el rostro de Vanessa mientras comenzaba. Hace 2 años pasé por una experiencia que ninguno de nosotros desearía, pero desde ese momento me di cuenta de que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar la sociedad si somos lo suficientemente valientes para hablar. En un rincón del pasillo, Laura Evans escuchaba atentamente, con los ojos llenos de emoción. 2 años después de ser despedida de Atlantic Airways, Laura había experimentado una transformación personal difícil pero profunda. De ser una mujer que mostraba abiertamente sus prejuicios, se convirtió en una importante consultora en materia de diversidad, ayudando a grandes corporaciones a comprender la importancia de la igualdad y la justicia social. Ahora todo lo que sentía por Vanessa era un sincero respeto por abrir un nuevo camino para su vida. Vanessa continuó, su voz persuasiva y sincera. Hemos sido testigos de muchos incidentes dolorosos, pero lo que hemos aprendido es que la solución no es simplemente castigar a unos pocos individuos. Necesitamos más que eso. Necesitamos revisar nuestros sistemas, establecer mecanismos transparentes y justos que protejan a todos. Sus palabras resonaron poderosamente en todo el salón, provocando un estruendoso aplauso. Vanessa se volvió hacia Laura y le ofreció una suave sonrisa de empatía y perdón. Laura devolvió el gesto con un sincero asentimiento. Estas 2 mujeres ya no eran adversarias, sino iconos de reconciliación y progreso. Entre los asistentes más jóvenes, Angela Simmons observaba con lágrimas en los ojos. La historia de Vanessa le dio a Angela el coraje para buscar justicia después de experimentar un incidente similar en otro vuelo. Alentada por Vanessa, Angela presentó su propio caso, que más tarde se convirtió en un precedente legal histórico que protegió a millones de futuros viajeros. Como si leyera la mente de Angela, Vanessa dijo, la historia de Angela y la mía no son ejemplos aislados. Demuestran que un cambio social radical comienza con la valentía de las personas y la perseverancia para reunir pruebas contundentes. Es alzar la voz y buscar la justicia lo que crea un cambio duradero. El auditorio se emocionó aún más cuando Vanessa enfatizó, creo que no solo podemos cambiar las actitudes y los comportamientos individuales,
sino transformar sistemas enteros. Cuando los sistemas cambian, protegen a todos de forma justa e integral. Ese es nuestro objetivo final. Su discurso concluyó con un aplauso entusiasta y prolongado. Los presentes sabían que sus palabras eran más que una narración personal. Eran un compromiso colectivo hacia un futuro más justo e inclusivo. Después de la conferencia, Laura Evans se acercó a Vanessa, tímida pero agradecida. Gracias, Vanessa. Gracias a tu valentía y determinación, pude afrontar mis propios errores y cambiar de verdad. No solo transformaste un sistema, transformaste a las personas. Vanessa colocó suavemente una mano sobre el hombro de Laura y sonrió cálidamente. Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido, Laura. Tu trayectoria demuestra que cualquiera puede cambiar, siempre que afrontemos nuestros errores y estemos dispuestos a aprender. Angela Simmons se unió a ellos, con la voz temblorosa por la emoción. Tu historia me dio la fuerza para defenderme a mí misma y a los demás. Gracias por ser mi mayor inspiración. Vanessa miró a Angela con sincero afecto, sintiendo alegría y satisfacción. Comprendió que sus pruebas, aunque dolorosas, se habían convertido en oportunidades invaluables para impulsar un cambio real y significativo. Y así, la historia que una vez conmovió a la sociedad hasta sus cimientos ya no era solo una. El viaje de una persona. Se convirtió en un llamado a la acción para una profunda transformación social, un recordatorio de que cualquiera de nosotros puede ser la chispa que impulse un cambio positivo y duradero en el mundo. Si esta historia te resultó significativa e inspiradora, dale a me gusta, compártela con tus amigos y familiares, y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias fascinantes. Gracias a todos por verla y nos vemos en la próxima historia.